Bueno, a días del cambio de hora, parlamentarios anuncian un proyecto de resolución que busque suspender la modificación del uso horario. Aquí está Macarena Román para contarnos más del tema. Maca, debiéramos cambiar el reloj el próximo sábado 1 de abril. Claro. Ya, y hay este proyecto para que esto no ocurra. Esto se plantea todos los años. Bienvenida. Es un tema recurrente y que cada vez que vamos a cambiar de horario también, obviamente sale a la luz porque algunos expertos dicen que es muy perjudicial para las personas, especialmente, por ejemplo, con TEA o con algunas condiciones que obviamente les repercute más, pero eso sí, para toda la población, según los expertos, obviamente influye en el dormir, en la alimentación, en la salud mental y también en la física. Por eso es un tema que vuelve a la palestra, obviamente, y ahora, como decías tú, Mati, se ingresaron dos proyectos al menos de resolución para que el presidente hable sobre el tema y tome alguna decisión, porque finalmente está en sus manos si se mantiene el cambio pactado para el 1 de abril o si finalmente seguiremos con este horario llamado de verano, que es cuando se oscurece más tarde, pero también amanece más tarde. Por ejemplo, desde la Red Nacional de Salud decían que es muy importante que ya se mantenga un solo horario, porque ya, por ejemplo, no se justifica el ahorro de energía, que fue porque se aplicó esta medida en 1968, sino que ahora, por ejemplo, las personas en el fondo operamos 24/7 y el ahorro de energía es casi nulo. Pasemos a escuchar primero que todo entonces al representante de la Red Nacional de Salud, que es una de las personas que está muy al tanto de esta medida y que insiste que es algo que ya se debe cambiar en nuestro país, como lo están haciendo también otros países. Escuchemos. Hoy día hemos presentado al Supremo Gobierno y su Excelencia, el señor Presidente de la República, una carta para que se defina la continuidad del uso horario en nuestro Chile. ¿Qué significa esto? O adelantamos o retrasamos. En los últimos 12 meses han existido más de 3 millones de consultas en salud mental. Agregar esta nueva NOXA al cambio de horario significa incrementar o empeorar la salud chilena de todos y todas. Fundamentalmente para la gente con discapacidad puede tardar hasta 45 días. No podemos tener un paciente con discapacidad inestable desde el punto de vista mental 45 días. Y eso nos llama la atención y debemos decir hasta aquí no más. Mati, un debate que no solamente llevan expertos, sino que también llegó al Congreso. Como les comentábamos, se ingresaron proyectos para que el presidente pueda hablar sobre el tema, pueda tomar una decisión. Eso sí, desde el gobierno todavía no han hablado respecto a si van a modificar este cambio de horario, que en definitiva dejaría este horario de verano, que es cuando amanece más tarde y también se oscurece más tarde, por el de verano, o sea, el de invierno, que como sabemos amanece más temprano. Es decir, los niños que van al colegio, por ejemplo, despiertan con luz, pero se empieza a oscurecer a eso de las 6, de las 7 de la tarde. En la calle, por ejemplo, las personas estaban divididas, a algunos les gustaba más el horario de verano, a otros de invierno, pero en general había un acuerdo en que se debería mantener un horario, porque ese día en que se cambia y los días posteriores, obviamente cuesta levantarse, hay que acostumbrarse, y hasta, por ejemplo, un chico venezolano nos decía que él llegó atrasado una vez al trabajo porque no estaba acostumbrado a estos cambios de horario. Pero no es el único que le ha pasado. O sea, hasta los chilenos que estamos acostumbrados, porque en Venezuela no se cambia la hora, pero en Chile sí. Y claro, hasta a uno le ha pasado que confirma la hora, porque es difícil igual adaptarse. Es una hora que cambia obviamente la luz del sol y también los horarios que uno tiene, por ejemplo, en el trabajo. Ahora vamos a pasar a escuchar a distintos parlamentarios de distintos partidos políticos que están hablando sobre este tema y que al parecer, si se llega a legislar este tema, tendría un acuerdo al menos amplio en el Congreso, en la Cámara de Diputados, porque es transversal la opinión de que el cambio de horario sería perjudicial para las personas. Escuchemos. Se aproxima el cambio de hora en nuestro país, por eso le pedimos al presidente Gabriel Boric hacerse cargo de lo que señala su propio ministerio. ¿Cómo lo va a escuchar a su propio Ministerio de Salud, que ha dicho de los efectos negativos que esto tiene? En la mayoría de los países ya se está evitando el cambio de hora, producto que produce ansiedad, estrés, niveles de insomnio. Chile es un país que tiene altos índices de trastorno de salud mental. Por eso usted mismo, presidente, ha sido enfático en su preocupación en la salud mental de los chilenos. Por eso que pedimos que se haga cargo además del oficio y del proyecto de ley que tenemos para evitar el cambio de hora en nuestro país. Vamos a ingresar un proyecto de resolución para pedirle al presidente de la República que pueda eliminar el cambio de uso horario,
por las connotaciones negativas que esto significa desde hace más de 50 años, principalmente para las personas con TEA. Hay personas que tienen depresión, que tienen problemas de salud mental y que también tienen problemas también para los cambios de uso horario. Por lo tanto, bajo esta apreciación científica que nos están entregando desde la Red Nacional de Salud, vamos a presentar este proyecto y le hacemos un llamado al gobierno a tomar la decisión de una vez por todas de eliminar esta mala política pública que es el cambio de uso horario. La salud mental, la satisfacción, es bien complejo salir todos los días de noche del trabajo, por ejemplo, que los niños prácticamente no pasan horas de día en su casa. Entonces estoy muy de acuerdo en esta solicitud que estamos haciendo al presidente de la República y que se miren los antecedentes científicos. Hay muchos y la mayoría de los neurólogos y de los psiquiatras han dado su opinión durante muchos años y nunca se les ha hecho caso. Lo dice ahí la diputada, nunca se le ha hecho caso porque esta discusión no es solamente de este año y por eso llama la atención que a 10 días, a 11 días de que se produzca este cambio de hora, se proponga este proyecto de resolución, porque sabemos desde el año pasado que va a ocurrir esto. Es que podría haber sido antes, claro, quedan menos de 2 semanas para que se concrete este cambio de horario, así que la verdad que se concrete o no es difícil, la verdad, porque el presidente tendría que tomar una decisión y también sería informar a la ciudadanía con mucha cercanía al cambio de horario y obviamente eso también complejiza todos los trabajos, los estudios, etcétera. Mati, por otro lado, lo que te comentaba es que obviamente este problema viene de hace años, de hecho se implementó por primera vez en 1968 por temas energéticos, luego se tomó bien por parte de la ciudadanía y se dejó como ley en 1971, pero finalmente el 2015 se trató de hacer una modificación y se dejó el horario de verano por todo el año y la verdad es que las repercusiones no fueron muy positivas porque las personas reclamaban, muchas de ellas, porque se tenían que levantar en su mayoría de noche para ir a trabajar, para ir al colegio, para ir a los estudios. Entonces ahí el 2016 ya se modificó esta medida para que el horario de invierno durara 3 meses, de ahí en adelante duró 5 meses y ahora volvemos a esta discusión de si va a volver el horario de invierno o se va a mantener el de verano. Hasta ahora se quedaría todavía el cambio el 1 de abril, es decir, pasaríamos al horario de invierno y se oscurecería entonces más temprano, pero también amanecería antes. Escuchemos ahora al ministro de Energía, que él decía que no solamente el Ministerio de Energía influye en este debate, sino que también el de Interior. ¿Por qué? Porque también está en debate la seguridad pública. Muchas personas creen que porque se oscurece más temprano también puede generar mayores delitos. Escuchemos al ministro. Efectivamente, esta es una competencia que está radicada en el Ministerio del Interior. El año pasado se hicieron 2 mesas de trabajo. Nosotros como Ministerio de Energía aportamos los antecedentes técnicos de lo que suponen las distintas decisiones en términos de consumo energético. El Ministerio de Salud también aportó sus propios antecedentes respecto de las consecuencias que tenía cada alternativa y la decisión que se adoptó fue, digamos, la que se entra en vigor el próximo 1 de abril. Entiendo que el Ministerio del Interior siempre está abierto a reconsiderar distintas alternativas, pero por ahora la decisión que está es la que va a entrar en vigor el 1 de abril y es la que refleja la síntesis de estas mesas de trabajo que tuvieron lugar el año pasado. Mati, ahí el ministro hablaba de mesas de trabajo, que también los proyectos que ahora ingresaron de resolución hablaba de establecer una mesa de trabajo donde participe obviamente expertos, pero también el Ministerio de Energía, de Interior y el MinSal también, para poder abarcar todas las aristas que influyen en un cambio de horario, porque quizás para nosotros es algo banal, pero la verdad es que repercute en toda la población y especialmente en algunas personas que tienen ciertas condiciones. Nosotros les preguntamos a las personas, como te decía anteriormente, y ellos nos decían que ellos estaban de acuerdo con mantener un solo horario, pero había discrepancia en cuál era el mejor. Claro. Eso. Si algunos se quedan con el horario del verano y otros con el invierno, pasemos a escuchar qué dicen. No, me gustaría que se mantuviera, porque es muy difícil el cambio de hora. La verdad que no tengo preferencia, porque cuando afecta el comienzo. Ya, pero después uno pasa acostumbrándose, ¿no es cierto? Me costó demasiado, incluso en una pega casi me echan porque cambió el horario un día, no me di cuenta y llegó 1 hora después. Es más peligroso como en la noche cuando tengo que ir a tomar la micro, especialmente porque vivo en un barrio así, peligroso.
Bueno, ahí escuchamos las distintas impresiones, todos tenemos nuestra opinión, pero lo cierto es que, según expertos del área de la salud, es perjudicial tanto para el sueño, para la salud física, para la salud mental y también para las personas que quizás están pasando por una enfermedad mental, que no es menor obviamente la luz del sol, cómo influye también en su condición y en su mejora. Así que estaremos atentos a ver si pasa algo de aquí al 1 de abril, si el presidente toma la decisión de mantener el horario o que siga la normalidad y que cambie el horario a invierno el 1 de abril, Mati. O vamos a tener esta misma discusión en septiembre-octubre cuando nuevamente se cambie, o en el próximo mes de marzo. Bueno, quizás habrá que tomar este tema más bien con una mayor profundidad. Incluso hay algunos que opinan que el uso horario que tenemos en Chile no es el que nos corresponde, así que hay muchos argumentos. Bien, Maca, muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a seguir con otros temas. Que estés bien.